Sí, los utópicos se dedican al cultivo. También los utópicos beben vinos de manzana, hacen con manzanas, con uvas o con peras. Los utópicos utilizan animales para el trabajo como caballos, pero a los caballos los usan más para los trabajos de cuando están en su etapa de la juventud, que son más impetuosos los caballos. A los bueyes lo usan para trabajos más pesados porque ellos consideran que los bueyes son animales más pacientes y son menos propensos a padecer enfermedades. Cuando los bueyes ya son muy viejos, les sirven para alimentarse a los utópicos. En estas ciudades hay familias, o sea, familias numerosas, sí, no como de, no necesariamente tienen que ser todos parientes, sino son grupos grandes de personas que viven en edificios comunes. Estos grupos son mínimo de 40 personas y cada familia está encabezada o dirigida por un padre y madre de familia. Cada 30 de estas familias están encabezadas y dirigidas por un filarca, o como según nos dice Rafael se solía llamar antes, cifrogrante. Pero ahí nos dice Rafael que en la actualidad se llamaba filarcas. Estos filarcas están al mando de 10 de esas familias, y de 30 que diga. Y 10 filarcas están dirigidos por un tranívoro o un protafilarca. Tranívoro en el lenguaje antiguo de los utopos, y en el lenguaje moderno, por así decirlo, de ellos, es protafilarca. Los utópicos trabajan 6 horas por día. Ellos se dividen el trabajo a lo largo de todo el día. Trabajan en la mañana 3 horas. Después de eso ellos comen y descansan. Después de comer descansan 2 horas. Después de esas 2 horas trabajan otras 3 horas. Y ya lo que les sobre de la noche hasta que ellos duerman, lo pueden usar para sus actividades, ¿no? Muchos invierten su tiempo en el estudio de las letras, algunas otras personas en juegos, porque ellos también tienen sus propios juegos. Por lo regular son juegos de estrategias similares al ajedrez. Hay uno que se llama Guerras de Números, otro que se llama Vicios y Virtudes, que es similar al ajedrez porque ellos tienen que planear cómo es que, como si hicieran bandos, tienen que planear cómo es que un vicio puede derrotar una virtud, o cómo, no, mejor dicho, cómo la virtud puede derrotar al vicio, por qué estrategias deben tomar para, pues para que al final gane uno de los dos equipos. Eh, También en esto de los, ¿cómo se dice? En el ámbito de la jerarquía, por así decirlo, esto de los ciflograntes, los filarcas, mejor dicho, y los protafilarcas, eh, cuando hay reunión con el príncipe en el consejo, por lo regular siempre se mandan a llamar a dos filarcas o dos protafilarcas para que ellos estén al tanto de la reunión. Y si se vuelve a hacer otra reunión, se vuelven a mandar otros dos, pero nunca se mandan a los mismos dos. Y pues todo esto es para evitar la corrupción. O sea, siempre tiene que ir alguien diferente. Alguien diferente. Los hospitales de los utópicos, nos cuenta Rafael, que son como ciudades, son lugares muy cuidados, muy completos, donde atienden a todos los enfermos. Por lo regular no siempre se pueden dar abasto ellos. Eh, También ellos tienen centros públicos para comer. Ellos no necesitan, porque recordemos, no sé si lo mencioné, pero en ese país no existe la propiedad privada, como ya lo había dicho antes este Rafael en la anécdota del cardenal. En ese país no existe la propiedad privada. Las casas tienen puertas que por lo regular no se pueden ni cerrar. O sea, están cerradas, pero no tienen alguna especie de seguro, por así decirlo. Cualquier persona puede entrar porque cada 10 años cada 10 años los habitantes cambian de casa. Y en este país las personas tienen una perspectiva, están formadas especialmente
pensar que nada es suyo, pues que todo es de todos y ellos viven en una comunidad así, están acostumbrados a compartir. También por eso en los centros públicos donde ellos comen, pues ellos no, en realidad todo es gratis. Ellos podrían ir a lugares donde pueden surtirse de comida y agarrar, o sea, podrían, si quisieran agarrar a montón, o sea, sí, comida para un año, como para 100 personas, pero no lo hacen porque es muy interesante y en lo personal creo que tiene mucho sentido porque ellos saben que quieran o no, hoy, mañana, el día que quieran, siempre va a estar ahí la comida. Por eso no tienen la necesidad, porque una de las razones por la que las personas roban es porque saben que o no tienen o puede que o no saben si van a tener. Y así no piensan los utópicos. Los utópicos son gente muy sensata. Ellos ni siquiera, ellos prefieren para empezar ir a los centros públicos de comida que hacerse su propia comida, porque en los centros públicos ya les espera la comida hecha y es comida muy abundante. Los utópicos no suelen esclavizar a casi ninguna persona. Ellos no, a los hijos de los esclavos no los vuelven esclavos solo por ser hijos de esas personas, no, ellos no usan esas prácticas que se solían hacer en los países de como Europa, o sea que el hijo pague algo que pues ni siquiera sabe qué fue lo que hizo su padre, no, ellos no lo hacen, ni siquiera los prisioneros de guerra, a menos que hayan sido violentos, a menos que hayan atacado a los habitantes solamente. Por lo regular lo hacen con los condenados a muerte de otros países porque se los suelen vender muy baratos o con las personas que hagan crímenes que ameriten eso, lo hacen. Otra cosa que es muy interesante es de que ellos tienen una filosofía muy interesante porque no valoran el oro ni la plata ni las piedras preciosas como el resto del mundo. Ellos lo ven como un símbolo de ignominia, que es lo mismo que decir de deshonor, porque a los esclavos que ellos tienen, en lugar de ponerles cadenas de metal, les ponen cadenas de oro, a los esclavos les ponen diademas de oro, les ponen aretes de oro, les ponen anillos de oro, todo de oro y de plata, para que con el tiempo, con el pasar de los años, los ciudadanos lo miren como un símbolo de deshonor y de repugnancia, por así decirlo, como algo, o sea, nada bueno, pues lo asocien con cosas negativas porque ellos creen que la naturaleza les ha puesto toda su vista y a su disposición como recursos naturales, como árboles, agua, vegetación, o sea, frutas, eh, muchas cosas se los puso la naturaleza porque las necesitan. Son cosas que si tú no las ocupas te mueres. Y en cambio las cosas extrañas, las cosas poco comunes como los minerales, el oro, están escondidos en la tierra porque para ellos eso es algo que no sirve de nada. Y pues la verdad se me hace muy interesante todo eso. Ellos así lo ven. Por ejemplo, si ellos no buscan perlas o diamantes, pero si se llegan a encontrar esos materiales, ellos los ocupan para adornar a los bebés. Ellos llenan a los bebés de perlas, de rubíes, de diamantes y con el tiempo, conforme van creciendo, los van dejando. Esto hace que los niños, porque cuando empiezan a tener esa mentalidad de que dejan de ser bebés, los niños empiecen a sentir vergüenza por tener perlas, porque para ellos es un símbolo de, ¿cómo se dice? Les da pena, pues, porque lo relacionan con ser un bebé. Y eso, pues, tiene sentido porque uno de niño suele tener ese tipo de vergüenzas. Ellos así lo hacen y de esta manera todos los utópicos ven las cosas que el resto del mundo toma por valiosas, que para ellos valen más que su propia persona, ellos lo toman como motivo de vergüenza. Cuenta Rafael también una anécdota en que fue una embajada de un país lejano a Utopía. Hay algunos países cercanos a Utopía que han ido a embajadas y ellos ya están más o menos familiarizados con sus costumbres y con su cosmovisión del mundo,
pero este país era un poco más lejano y él no estaban familiarizados. Cuenta la anécdota que cuando llegó el embajador de dicho país, llegó con su vestido de seda lleno de colores extravagantes. Al ver que los utópicos vestían de manera muy modesta con trajes de lino, o sea, de una tela más sencilla pero más durable, él sintió como lo relacionó con carencias y entonces su ego le hizo irse todavía más extravagante de lo normal. Esta persona y sus... Ajá, esta persona vino con un vestido de seda fina, con cadenas de oro, diamantes, eh, de cuanta cosa, pues que simbolizaba poder en el resto del mundo. Y lo que pasó es de que aquí Rafael nos cuenta que los utópicos ni siquiera reconocieron quién era el rey, pensaban que el rey eran, confundieron a los esclavos con los reyes y al rey con el esclavo. Ellos creían que la persona llena de oros era el esclavo y ni siquiera lo saludaron. Cuenta que hasta los niños veían que tenía los diamantes y le decían a su madre, mira mamá, ya viste que ese señor lleva perlas y diamantes como si fuera un niño chiquito. Eh, es algo muy interesante. Y como podemos ver, los utópicos ven de manera muy despreciable el materialismo en el sentido de los objetos pues muy sobrevalorados para el resto del mundo. Aquí Rafael habla de, habla de todas estas personas como que son placeres, o sea, no son buenos placeres, sino placeres dañinos. Nos pone otra como comparación en el sentido de que las personas, por ejemplo, los que se dedican a buscar oro y diamantes, eh, se, se les va la cabeza del cuerpo cuando ven una piedra preciosa, o oro o plata, pero ni siquiera saben si es, o cuando alguien se las vende, se emocionan, pero siempre tienen ese miedo de que sea falsa. Y aquí dice Rafael, pues, ¿qué caso tiene si tu vista ni siquiera puede diferenciar si es verdadera o es falsa? Ante tus ojos es lo mismo, pero ¿por qué vas a tener el miedo de que esto pueda no ser falso? Entonces, para que tú lo desvalores pues este objeto, ¿no? También ellos repudian mucho a los cazadores y el ejercicio de la caza porque ellos no ven nada bueno en buscar o el ver el sufrimiento ajeno solo por placer, porque si lo que quieres ver es un perro cazando una liebre, es lo mismo que veas a un perro cazándote a ti o cazando a una persona, a otro de tus compañeros, ¿no? Es lo mismo porque precisamente ver a un perro o querer que un perro case a un conejillo, esto solo es placer por ver al fuerte destrozando al débil, por ver a un cruel animal destrozando una presa inocente. Para ellos esto es repugnante. Es un placer de los placeres que no tienen mucho sentido para la felicidad humana, porque esto también nos lleva al punto de su filosofía. Los utópicos creen mucho en los placeres y en la felicidad. Ellos creen que el motivo del hombre es encontrar ¿cómo se dice? La razón de ser del hombre es encontrar la felicidad, pero la felicidad se encuentra sobreponiéndose ante la felicidad ajena. Ellos la dividen en dos tipos de felicidades, una que es buena y otra que es dañina, nociva. Una felicidad buena puede ser como que tú te ayudes a ti mismo a sentirte feliz, pero sin afectar a otras personas. Es muy chistoso porque aquí Rafael habla como es bastante, yo creo que hasta habilidoso, porque como que hasta habla por él o piensa por el propio lector, porque tú al escuchar esto como que dices eso de los placeres, suena muy a hedonismo eso, ¿no? Como que es un poco superfluo, ¿no? Todo eso de buscar el placer, pero este Rafael dice
que el placer, o sea, tú, porque tienes que pensar que el placer es necesariamente un vicio, ¿no? Porque a ti no te gustaría que cuando te sintieras mal una persona te haga sentir bien, una persona se te acerque, te ayude, te reconforte el espíritu en un momento difícil. Eso es dar placer. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer felices a nuestro prójimo, sea de una manera positiva, siendo bondadosos, siendo caritativos, siendo empáticos, siendo solidarios, entonces ¿por qué no podemos hacernos feliz a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros fuimos dotados con el don de hacer feliz a las demás personas, también podríamos hacernos felices a nosotros mismos. Y eso es una manera que se me hace muy interesante porque sí, está muy estigmatizado la palabra placer, placer siempre se le relaciona con cosas malas o con vicios, pero aquí Rafael nos demuestra que eso no es cierto. Y de los placeres negativos, él nos cuenta como lo que les acabo de platicar de las personas que solamente viven para adorar el oro, las personas avaras que ni siquiera les gusta gastar oro, solamente quieren ver un montón de tesoros acumulados y eso es lo único que les da placer, ni siquiera lo usan para nada o ni siquiera les sirve para algo. Otras personas lo esconden por miedo a que se lo roben, pero al final ni siquiera ellos lo gozan, ni siquiera otras personas lo gozan. Esos son malos placeres. También los vicios, como ya les dije, la caza. Ellos también aborrecen la guerra. Pero bueno, ese es un poco apartado en cuanto a los placeres. Ellos, otro placer que valoran mucho es el de la salud. Los filósofos utópicos valoran mucho el placer de la salud porque cuando nosotros estamos bien no tenemos no hay nada que nos aflija cuando nosotros nos sentimos bien. Al principio las personas o ellos tenían detractores, estas personas, los filósofos, porque decían que cómo vas a considerar un placer a la salud si no eres consciente de eso, ¿no? Pero ellos les ponían esta réplica, ellos les respondían que por qué sientes hambre, ¿no? O por qué sientes sed. Si sientes hambre o sientes sed es porque está culminando ese placer y entonces tú para luchar con el dolor, que sería no comer porque te puedes morir de inanición, pues debes de comer para recuperar el bienestar y entonces ahí sientes el verdadero placer que es estar bien. Cuando tú te enfermas es cuando en realidad valoras el placer que tenías cuando estabas saludable. Eso es lo que ellos dicen y tiene su lógica, es algo muy interesante. También nos habla sobre cómo es que los utópicos lidian con las guerras. Ellos pues eran muy listos porque ellos le pagaban a países de guerreros que solamente esperaban, pues de eso vivían, a ver quién les pagaba para ir a la guerra. Con eso ellos luchaban, eran muy inteligentes, ¿no? Pero esto es chistoso porque esto es parte de la historia de los ingleses, porque cuando los ingleses eran atacados por los pictos, que vendría siendo lo que hoy es Irlanda, ellos así es como, de hecho es como ellos trajeron a los anglosajones, ellos pagándoles a un pueblo de guerreros. Es un poco curioso esa similitud. En los utópicos nos hablan sobre sus religiones. Los utópicos varían mucho, tienen mucha diversidad en cuanto a sus religiones. Algunos creen en el sol, otros en la luna, otros en un Dios supremo. Otros nos cuenta Rafael que el cristianismo también llegó a utopía. Sin embargo, los utópicos no buscan, porque en algunos lugares, o mejor dicho, algunas fuentes hablan de más o menos esa época en que la religión se imponía o sea, se imponía a mano dura, pues. Y aquí Rafael nos cuenta que allá en Utopía nadie imponía su religión, pues aunque ellos creyeran en el cristianismo, ellos no obligaban a nadie a creer. Se me hace pues muy tolerante para esa época el pensamiento de Tomás Moro en este libro, porque él por lo que ver una persona, la verdad, se me hace muy, o sea, no,
sin conocer su vida privada, pero siento que era una persona muy sensata y muy empática y para esa época muy civilizada, una persona muy comprensiva. Él se veía, por lo que nos refleja en su obra de Utopía, no estaba ni a favor de las guerras, ni a favor del despotismo, ni a favor del autoritarismo, ni a favor de la, ¿cómo se dice? De la, de la hegemonía del cristianismo. Él era una persona que solamente creo que estaba a favor de la libertad, si pudiera describirlo en pocas palabras. Era un hombre libre, de espíritu libre. Este Tomás, bueno, eso es lo último que abarca el segundo libro de la Utopía. Ahí es donde termina. Tomás tuvo unos problemas con el padre de Enrique VII, con el hijo que diga de Enrique VII, el rey Enrique VIII, porque quería divorciarse. Y para divorciarse él tuvo fue al punto de romper el pacto con un país para abolir una iglesia y decir que solamente existía la iglesia inglesa y así hacer lo que se le diera la gana, porque él quería divorciarse solamente para casarse con otra mujer. Pero a Tomás, que era una persona recta y muy fiel a sus principios, porque Tomás era muy valorado por el rey, porque era una persona muy sabia, una persona muy perspicaz, era un elemento muy eficaz y por eso era muy valorado por el gobierno. El rey quería que Tomás hiciera su divorcio, pero Tomás nunca abandonó sus propios principios. Él se mantuvo firme, se le hizo algo inmoral, algo que no estaba bien, y así se lo dijo al rey, se le negó una y otra vez, lo amenazaron, se le volvió a negar, lo metieron a la cárcel y se volvió a negar, y lo metieron en un calabozo donde le anunciaron que lo iban a matar, lo iban a ahorcar, solo por seguir sus propios principios, pero él nunca cedió. Y ahí fue donde escribió, donde él nos regaló esta, este tesoro de la literatura inglesa. Él en la cárcel, por eso de hecho le escribió en latín, no porque él fuera latín, sino porque él sabía latín, pero porque era muy inteligente. Él escribió latín para que no cualquiera entendiera su obra, y en su obra él no habla de, esas palabras no salen de su boca, sino salen de un personaje ficticio para tampoco ser tan obvio y que pues no le desaparecieran sus escritos. Al final Tomás sí fue decapitado, pero Tomás al final cuando se le anunció la sentencia, él sarcásticamente le dijo al rey que Dios salve a otras personas de su misericordia, sarcásticamente. Y todavía cuando él pasó a la guillotina lo hizo con una sonrisa, una persona que nunca perdió el espíritu y sobre todo nunca perdió sus principios. Se me hace una persona muy admirable para esa época en la que pues el concepto de la moral y del bien y el mal era totalmente diferente. Estamos hablando de casi poco menos de un milenio de tiempo. Las personas y el mundo tenían otra visión de lo que es bueno y lo que es malo, pero Tomás tiene una visión que muy encaminada a lo que ahora consideramos bien y mal, ¿no? Podría decirse que hasta mucho mejor que muchas personas. Él tenía una visión más respetuosa sobre a los terceros y unas convicciones personales que no cualquiera las tiene, el punto de llegar a dar su vida con tal de seguir sus propios principios. Bueno, ese fue mi tema, fue el tema 5. Espero que, pues, no sé, probablemente ni siquiera hayan llegado hasta aquí porque fue un video demasiado extenso. Yo por eso quería pasar a exponer, pero pues bueno, lamentablemente no dio el tiempo para que yo diera mi exposición en el salón, y espero que les haya gustado mi exposición y que hayan aprendido mucho de la literatura inglesa.